Título de la prédica de hoy, el templo. Y estamos allá en Juan capítulo 2, versículo 13. Entonces, ¿qué había pasado hasta ahí? Porque Juan es un libro que va en orden cronológico. Habían salido de la fiesta de Canaán, de unas bodas, se convirtió un agua en vino, ya vimos la explicación de lo que significa. Sabemos que esas vasijas en ese momento representaban la iglesia y que él y su mamá se habían ido para Cafarnaúm. Ellos cambiaron el sitio de operaciones. En Nazaret no le querían y decían, porque la gente lo conocía, decía, ¿este acaso no es el hijo del carpintero? ¿Qué viene a sanar y a hacer acá? O sea, que allá no. En Caná simplemente fueron invitados a una fiesta, a una boda, a un pueblito más pequeño. En Tiberíades tampoco, pues porque allá ejercían, era más comercial y eso. Entonces él decide irse con sus discípulos a Cafarnaún y Cafarnaún o Capernaún se vuelve una ciudad ahí, un municipio, ahí cerquita al lago que llamamos el Mar de Galilea. Y ahí él establece como su centro de operación. Desde esa ciudad él va y regresa mucho a esa ciudad. Y estando ahí ya había pasado como casi 2 meses de haber estado ahí en Capernaum con sus discípulos. Ya se acercaba, dice aquí versículo 13, ya estaba próxima la fiesta judía de la Pascua. La fiesta judía de la Pascua es una fiesta de los judíos, de los israelitas, convocada en la ciudad de Jerusalén. Entonces él tenía que irse de Capernaum, ir a Jerusalén, que era, ya lo vimos ayer en el mapa, ir allá a esa ciudad que era la capital de todo Israel. Y allá estaba el templo que primero construyó Salomón, después lo quitaron Nabucodonosor y todos los persas, lo destruyeron por quitarle el oro, después lo reconstruyó Nehemías, después fue destruido por un emperador judío o por mandato de un, y después lo reconstruyó el rey Herodes, antes de que naciera Jesús, unos casi 50 años antes de que naciera Jesús, lo reconstruyó ¿qué? Herodes. De hecho, todavía estaba en reconstrucción, terminando la reconstrucción de Herodes, cuando Jesús baja a celebrar esta fiesta, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, junto con otras dos fiestas, la de los tabernáculos y la de Pentecostés, es una fiesta que todo varón judío tiene que ir una vez al año a esas tres fiestas. Y eso lo siguen haciendo hoy en día, celebrando esas tres fiestas. Y en este caso, la de la Pascua representaba o sigue representando para ellos hoy en día cuando Moisés los sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto, para llevarlos a la tierra prometida. Y eso es lo que celebra la salida de Egipto, cruzar por el Mar Rojo y eso, celebrar la libertad de la esclavitud de Egipto. Y eso lo celebran. Para ellos es esa fiesta judía de la Pascua. Mientras que nosotros en esa misma fecha representa es que la obra redentora de Cristo. Para nosotros esa fiesta en esa misma semana que la llamábamos comúnmente Semana Santa. Es la misma fecha en que los judíos celebran esa de la salida de Egipto. Para nosotros es que la obra redentora de Cristo, cuando murió, fue crucificado, resucitó al tercer día. ¿Listo? Muy bien. Entonces para ellos es un rito religioso, pero para nosotros no. No debe ser un rito religioso. Entonces dice que Jesús subió a Jerusalén, se fue de Capernaum y llegó a Jerusalén. ¿Listo? Y dice que allá encontró en el templo, ¿en cuál templo? El que estaba terminando de reconstruir Herodes. Pues no él, mandaba porque él era el rey, a los obreros a eso. Y estaba lleno de gente que vendía bueyes, ovejas y palomas. ¿Qué vendía? Bueyes, ovejas y palomas. Porque en ese sitio, después de cruzar el muro que estaba alrededor del templo,
vendían esos tipos de animales. Para ellos, cada familia cogía esos y los ofrecía al sacerdote para que hicieran holocausto. Y ahí habían cambistas de monedas sentados detrás de las mesas, ahí adentro, en la parte, no dentro del puro templo, pero sí ahí dentro del muro de las lamentaciones, como para que me entienda, hoy en día había ese muro afuera, ahí, y en el centro estaba el templo. En esos sitios, entre la puerta y el templo, estaban sentados estos y habían también cambistas, que eran cambios de moneda. ¿Qué moneda cambiaban ellos? Pues la gente de afuera, como era el Imperio Romano, muchos, la mayoría llegaban ¿qué? Con dinero, con monedas romanas. Pero ya dentro del templo, en esa parte sagrada, no se podían usar monedas extranjeras, romanas, tenían que ser monedas hebreas. Entonces tenía que cambiar el dinero romano, las monedas romanas. ¿Por qué? Por monedas que fueran del pueblo de Israel, hebreas. Es como decir uno que llega aquí, pues cambia dólares, si llega de afuera, por pesos colombianos, porque aquí se mueve el peso colombiano, pero se le cambian dólares. Esos eran los cambistas. Cambiaban las monedas romanas por monedas que vieran los israelíes. ¿Listo? Muy bien. Entonces Jesús ahí hizo un látigo de cuerdas, porque vio que eso era como una plaza de mercado donde tenía casas de cambio, mejor dicho. Esos son casas de cambio. Y fuera es un mercado de ovejas, de palomas y de guayos. Entonces unió varios, digamos, lazos y formó un látigo con esas cuerdas. Y echó fuera del templo a todos, a los cambistas, a los que vendían los animalitos, a todos, con sus ovejas y bueyes. Convirtieron eso como si fuera una plaza de mercado. Y tiró también al suelo las monedas de los cambistas, usted ya lo entiende perfecto. Eran las casas de cambio, esas mesas, y las volcó. O sea que cayeron monedas romanas, monedas hebreas, todo eso. Y a los vendedores de paloma les dijo, ¿qué les dijo? Que habían convertido eso en una casa de cambio. Eso les dijo, no aparece aquí, pero eso fue lo que les dijo. Ya a siguiente le preguntaron a Jesús que con qué autoridad hacía todo eso. Y entonces le dijo, mire, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré de nuevo. Y allá todos los judíos que estaban, porque iban una vez al año, y eran hombres, decían, ellos pensaron que hablaban de esto. Llega y dice aquí, Herodes, el rey Herodes, lleva los últimos 46 años reconstruyendo este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. Y dice aquí la palabra. Pero el templo de que hablaba Jesús era su propio cuerpo. Por eso cuando se resucitó, sus discípulos recordaron esto que había dicho y creyeron en la escritura y las palabras que Jesús había pronunciado. Aquí ya el evangelista Juan, el autor del libro, que fue uno de los 12 discípulos, recordó que Jesús había dicho eso y había enseñado que el templo no eran esas casas de piedra, eh, hechas de piedra, de cemento, de ladrillo en ladrillo arriba, decoradas con oro y eso, sino que hablaba de su propio cuerpo. Y dice, por eso, versículo 22, cuando resucitó, sus discípulos recordaron esto. Entre esos, ¿quién? Él, Juan, el que escribió esto. Ahora, vamos a ver lo del templo. Es que aquí hay, esa palabra nos debe quedar bien clara, el templo. Aquí habla de 3 templos. En este pasaje habla de 3 templos distintos. Los judíos, al igual que la iglesia tradicional, llaman a eso el templo, la iglesia, allá, la construcción, así como estos decían la de Herodes. 46 años terminó construyendo ese templo. Ese es el templo que ellos llamaban. Y es una palabra en griego. Lo bonito del griego es que
usa nombres distintos. Nosotros no, a esto lo llamamos el templo. Y por eso a veces nos confundimos. En cambio, el griego tiene un nombre para cada tipo de templo. Entonces, a este físico le tenían un nombre en griego, Laos. Bueno, ahorita el nombre en griego es lo de menos. Laos, a ese físico. Y ellos pensaron que estaba hablando de ese templo, del físico, que estaba todavía terminándose de reconstruir, lleva ahí 46 años. Dice, y este piensa por, en 3 días volverlo. No, es que no estaba hablando de eso. Entonces ahora vamos a hablar del otro templo. 21, pero el templo del que hablaba Jesús era su propio cuerpo. Y ojo, ahí está hablando de qué? Del cuerpo físico, de carne y hueso, del que nos enseña ya Pablo en 1 Corintios 6, versículo 19, que dice, y no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ese es el naos en griego. ¿Cuál? El cuerpo este. Entonces, para Dios ahorita, tu cuerpo es el templo, esa es la iglesia. Por eso, cuando vamos todos los creyentes con nuestros cuerpos a reunirnos en cualquier sitio, sea en un parque, sea en un auditorio, sea en un local, la iglesia es nosotros, con todos nuestros cuerpos. Por eso uno no deja de congregarse, porque representa ese templo donde mora el Espíritu Santo. Entonces ya no importa en qué paredes de ladrillos estemos o al medio ambiente. Lo importante es que esté la reunión de templos, que somos tú y yo, cuerpos, naos, como el de Jesús. Él hablaba de su propio cuerpo. Él dijo, no es que, o sea, no les digo, mire, no es el templo ese de piedra que lleva 46 años reconstruyendo, estoy hablando del mío, de mi cuerpo. Y en 3 días voy a resucitar. Y cuando resucita, es decir, es la palabra despertar, es la palabra levantar, resucitar, mejor dicho. Es otro tipo de cuerpo, como el de Lázaro, cuando le dijo levanta, ya es un cuerpo que resucitado, que es el que habla el versículo 22. Por eso cuando resucitó, sus discípulos recordaron esto, que es el templo que, de un cuerpo ya resucitado, que es el que vamos a tener nosotros. Entonces estaba hablando de 3 templos distintos, pero lo más importante son los 2 últimos, no el de ladrillo, sino cuál. El templo que tenemos ahorita, que es la morada del Espíritu Santo. Y después el resucitado, cuando los muertos en Cristo resuciten primero. Ah, ese es otro tipo de cuerpo que no es el mismo de este. Y tiene otro nombre también en griego. Entonces, aquí lo importante es que usted entienda eso, el templo, lo que Jesús quería mostrarnos y ahora tú lo entiendes y lo ves de una manera más profunda. Entonces aquí la clave es que tú cuidas tu cuerpo y no lo dañas, no le echas alcohol, no le echas cigarrillo, porque es templo del Espíritu Santo. Ahí mora el Espíritu Santo. Y lo guardas y lo cuidas porque a través de él, si mueres o vamos al rato, va a seguir siendo el templo, pero ya en el cuerpo de uno resucitado, levantado, despertado. Y seguimos glorificando ¿a quién? A Dios. La clave está en esto, no en el de piedra ni en el de ladrillos. Eso es lo que Jesús les está enseñando acá. Les dice no. Dice ahí el 21 y repito, el templo del que hablaba Jesús era su propio cuerpo. Y ahí está la clave. Y también nos dijo, ahí nos lo enseñó en Pablo, que no sabéis que vuestro cuerpo, eso nos habla a ti y a mí, es templo del Espíritu Santo, así como Jesús, y que después va a ser levantado, resucitado. Y si te cogen el rato vivo, entonces va a ser es un cuerpo redimido, glorificado, celestial. Y dice, no, Señor,
Esto es muy profundo, claro, aquí. Por eso Juan recuerda, dice, recuerdo que esto es muy importante y lo escribe, porque tú no encuentras esto en otro evangelio, sino en este. Así de claro, así de explicado, dice, él recordó que Jesús les había dicho a él y a los otros discípulos. Y en ese instante creyeron en la escritura. Bueno, creyeron en la escritura, pero no la pusieron en práctica, porque cuando llegó el momento, excepto Juan, que escribió esto, los otros 11 se escondieron. Entre esos Pedro, que lo había negado 3 veces. Después, cuando sucedió el hecho, no. Entonces creyó en la escritura, lo que decía el escritor, pero no puso la fe en Jesús. Y una vez se lo cogieron y lo crucificaron y lo negó 3 veces. Y todo. Pero él recuerda que sí, sí, él no lo había dicho. Y después ya fue una realidad para sus vidas. Pedro y todos ellos perdieron el miedo cuando vieron a Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque vieron ese templo. Vieron, uy, sí, ese templo es por el que no hay que tener miedo, porque uno no se muere, no se muere en este cuerpo, no, simplemente cambia de templo. ¿Me está entendiendo usted que me está viendo? Simplemente cambia de templo. A uno glorificado, a ese cuerpo glorificado. Mire, dijo, uy, qué rico. Hay que buscar ese cuerpo glorificado, ese cuerpo redimido, en el cual vamos a tener la vida eterna al lado del Padre. Uy, eso es muy profundo. Ese es el templo por el que tú y yo deberíamos santificarnos, mantenernos en santidad en la palabra de Dios. Santidad es un proceso de maduración, de que cada vez que Jesús me enseña algo, yo lo voy asimilando y voy creciendo. Entre esos, hoy aprendimos a cuidar mi cuerpo, este, porque en un futuro va a ser redimido, transformado en uno glorificado, en un templo mucho mejor que este que tenemos. Pero hay que empezar cuidando este. No dejar que no lo toque otra persona que no sea su cónyuge, ni que se lo manoseen, y mucho menos que lo permitas que se dañe, que el licor, que el cigarrillo, que vicios dañen este cuerpo, que en un futuro va a ser mejor, un templo mejor. Gracias, Señor. Gracias, buen Dios del cielo, porque esto es muy profundo, porque el templo de hechos de piedra y eso no va a ser transformado, ni va a ser redimido, ni va a ser cambiado, ni hay mora el Espíritu Santo de Dios. En esos templos no mora, en esas 4 paredes no mora el Espíritu Santo. Él mora dentro de ti y te vive y te enseña, te redarguye, es decir, te confronta con situaciones para que tú crezcas y empiezas a tomar decisiones como las de hoy. Voy a cuidar mi cuerpo, voy a empezar a ser santificado. Es decir, ¿qué es ser santificado? Cada día apartarme más de las manifestaciones de pecado. No es el santurrón ahí, no, no, no. Es que cada día aprendo y me aparto más de las manifestaciones que hay de pecado. Me voy apartando del pecado. Eso es ser santificado, apartarse cada vez más de esa vieja naturaleza y vivir en la que tienes, la nueva. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Que a propósito, ese es el tema que vamos a ver la otra semana, la nueva vida, la nueva naturaleza. Ya no es la vieja, es la nueva. Y empieza ahí con el ejemplo que le da a Nicodemo. Señor, te damos gracias, Rey eterno, por esta enseñanza tan profunda, porque cada vez nos vamos viendo el Evangelio, pero de una manera más profunda. Y qué rico también que un idioma como el griego tiene un nombre para cada tipo de tema. Aquí nosotros siempre hablamos del templo, pero ya nos explicaste a tu iglesia, a nosotros, y lo hemos entendido. Y queremos decirte, buen Dios, que vamos a cuidar este templo por la alegría del que vamos a tener, de uno redimido, de uno transformado, de uno que es luz, dice que es brillante, blanco. Señor, qué hermoso. Gracias te damos por tus enseñanzas. Gloria y honra solo a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús.
Gracias, Señor. Amén.